un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea aprobado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Escrito de la carta de San Pablo a los Corintios. Bienvenidos a nuestra cápsula, forocápsula, Videntes del Purgatorio. El día de hoy, a las 8:30 de la noche, a través de Cineforo Católico, un espacio para conocer más la vida de los santos y conocer a veces un poquito más allá de ello, cosas que nos pueden ayudar a nuestra fe. Y bien, entonces, como estábamos platicando, vamos a hablar un poquito hoy del purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Mucha gente, sobre todo los cristianos separados, pues nos dicen que no existe, que eso nosotros nos lo inventamos, ¿no? Que en qué parte de la Biblia dice. Bueno, sabemos que es clásico de ellos que siempre hagan ese tipo de comentarios. Y pues sí, efectivamente en la Biblia, como ya lo vimos, en la carta de San Pablo a los Corintios, pues nos habla precisamente de esto. Pero no solo en ese momento, o sea, hay diversos pasajes del Evangelio y del Antiguo Testamento donde nos hace mención de ello. Pero bueno, el purgatorio como tal es un estado temporal de purificación. Fue creído desde el principio por los primeros cristianos que destacaron por su fe y santidad, y a los cuales se les llama padres de la Iglesia. Conozcamos lo que dijeron algunos de ellos sobre este tema. Entre ellos está en el año 211 Tertuliano, que dijo: nosotros ofrecemos sacrificios por los muertos. En el año 307, Lactancio mencionó: el justo cuyos pecados permanecieron será atraído por el fuego. San Juan Crisóstomo, en el año 386, también mencionaba: no debemos dudar que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo. Entonces, como vemos, es necesario que nosotros oremos por todas esas almas de las personas, de nuestros familiares, así como de las personas que no conozcamos que puedan estar en el purgatorio. Y el día de hoy vamos a ver todos estos videntes, que no estamos abarcando todos porque es un poco imposible de tan extenso que es. Son demasiados los videntes que manifiestan haber tenido esas visiones, ¿no? Ese acercamiento hacia el purgatorio. Algunos de ellos pues fueron directo a ese lugar. Bien, vamos a empezar con Sor Úrsula Benincasa. Ella es una venerable, aún está en proceso de beatificación. Cierto día, Úrsula estaba cuidando a su hermana, que se llamaba Cristina. Su hermana Cristina tenía miedo de morir porque tenía miedo del purgatorio y le decía a Úrsula: oye, hermana, tengo mucho miedo, sé que me voy a morir, pero me da miedo ir al purgatorio. Entonces llegó un momento en donde Úrsula empezó a orar y le pidió a Dios que le pasara a su hermana las penas del purgatorio, que su hermana no las viviera, que si alguien tenía que sufrir esas penas para purgar por su alma, fuera la misma Úrsula. A lo que efectivamente el Señor escuchó sus ruegos y le dio de inmediato todos los miedos, todo el dolor que sentía su hermana, todo el temor, y su hermana muere pues serenamente.
En cambio, Úrsula, a partir de ese momento en donde ella se abandona, intercede por su hermana para que no vaya al purgatorio, sufrió muchos dolores a consecuencia de esto hasta el día de su muerte. Por otro lado, vámonos hacia los primeros cristianos. Tenemos a Santa Viviana Perpetua. Santa Viviana Perpetua fue una mártir muerta en el año 203. Fue de los primeros cristianos perseguidos. Cuando ella se encontraba junto con varios de sus compañeros de su comunidad, se encontraban encarcelados en las cárceles romanas, ella cuenta, y así lo narró a algunos testigos que hubo de esto, que estando haciendo oración, porque toda la comunidad se puso a hacer oración porque ya sabían que era inminente el que fueran asesinados por los romanos, comienzan a hacer estas oraciones, y en ese momento ella cae en éxtasis y se le viene a la mente un nombre, Dinócrates. Empieza a gritar Dinócrates, y en ese momento ella se acuerda de su hermano y le viene a ella la visión de su hermano que murió a los 7 años, o sea, siendo un niño. Padecía de una especie de cáncer en la piel que le generó un orificio en la cara, y así se le presenta el niño a los 7, teniendo 7 años, con sus vestiduras, ella comenta, sucias, él con un aspecto de dolor, de tristeza, con el orificio en su rostro. Entonces, en ese momento, ella entiende que tiene que hacer oración precisamente por su hermano. Entonces, ahí ella empieza a preocuparse por hacer oración por él. Días después, precisamente antes de que vayan a ser muertos, asesinados, ella y toda su comunidad, vuelve a tener otra visión, precisamente de nueva cuenta, sobre su hermano Dinócrates. En esta ocasión ve a Dinócrates limpio, con unas vestiduras hermosas. Ya no ve el orificio en su rostro, en su lugar ve una cicatriz, y se da cuenta que gracias a la oración que ella hizo por su hermano, él había logrado trascender, llegar hacia el cielo, terminar su época de purgatorio. También ella comenta que cuando ella lo vio la primera vez, cuando estaba sufriendo, lo veía que estaba cerca de un pozo, pero el niño se encontraba muy abajo del pozo, o sea, él quería tomar agua y no podía, se acercaba hacia el pozo y no podía, y tenía mucha sed. Entonces, después de la oración que ella hizo por su hermano, lo vuelve a ver cerca de este pozo, pero ya el niño podía tomar el agua. Entonces ella entendió que de esta forma él ya había sido purificado. Ahora vámonos con Santa Brígida de Suecia. Santa Brígida de Suecia tuvo una visión en la que un ángel le dijo que debería consolar a las almas del purgatorio. De hecho, en la imagen que tenemos en pantalla, pues muestra ahí ese acercamiento donde el ángel le empezó a decir y empezó a dictarle una oración en donde le dijo: bendito sea el que, viendo aún en la tierra, socorre con actos y buenas obras a las almas purgantes, ya que la justicia de Dios exige que son la ayuda de los vivos, éstas sean purificadas por el fuego. Después escuchó nuevamente este ángel, pero no solo a él, sino una serie de voces atrás de él. Estas voces ella entendió que se trataban las almas del purgatorio, que le decían: gracias sean dadas a quienes nos aportan alivio entre nuestras desventuras. Vuestro poder es infinito. Será dado el 100 por 1 a nuestros benefactores, que nos llevan más rápido al umbral de la luz divina. O sea, todas las personas que son devotas o que oran por las almas del purgatorio, ellas están tan agradecidas que dicen que van a regresar el 100 por 1, ¿no? Y toda esta visión pues la recibió Santa Brígida de Suecia. Ahora vámonos con otra vidente, Santa Francisca Romana.
Ella tuvo una visión impresionante, de hecho la imagen que estamos viendo es muy relacionada con ello. Ella tuvo una visión sobre el paraíso, el infierno y el purgatorio. Pero conforme ella fue hacia el purgatorio, comenta que comenta ella que vio 3 estratos dentro del purgatorio, un superior, un medio y un bajo. En el nivel superior ella vio que las almas sufrían, pero tenían esa esperanza de que iban a ver a Dios una vez que se limpiaran sus culpas. Ella decía, sí sufren, pero sufren con esa esperanza. Después, en el medio, vienen las personas que tienen culpas no tan fuertes, no tan graves. Esas culpas que pronto iban a ser purificadas. Pero conforme ella iba avanzando, encontró un estrato del purgatorio más abajo, cerca de hecho del infierno. No era el infierno propiamente, pero comenta ella que ese fuego del infierno llegaba a tocar a las almas en esta parte baja del purgatorio. Ahí es donde se encontraban las almas que tenían mucho que purificar y que sufrían, pero a su vez tenían esa esperanza que una vez que ese fuego purificador las curara, pues iban a ir hacia el cielo. Sin embargo, ella comenta que algunas almas, sobre todo de los estratos medio y superior, estaban acompañadas por su ángel de la guarda. Sin embargo, en los que estaban más abajo, ella veía que demonios iban y los atacaban todavía más para que su sufrimiento fuera más tormentoso. Entonces ella pedía mucho por esta purificación, por esta oración, por aquellas almas del purgatorio. Otra vidente, Santa María Magdalena de Pazzi. Ella era de espiritualidad carmelita. A su vez, como vemos ahí, ella sufría de éxtasis muy intensos. Cuando se encontraba orando, de repente llegaba ese momento de adormilamiento en donde se unía hacia la cruz de Cristo. En una de estas éxtasis que tuvo, estaba en el jardín del monasterio con sus otras hermanas y empezó a gritar, cosa que ellas se espantaron, dijeron, ¿qué le pasa a Magdalena? Entonces ella empieza a gritar y dice, oh pobre hermano mío, cuánto debes sufrir, pero consuélate, estas penas te abren camino a la bienaventuranza eterna. Obviamente las religiosas pues no sabían de qué se trataba, veían que esto estaba muy extraño. Una vez que pasó ese éxtasis, le dice a las hermanas, a las religiosas, dice, es que yo vi a uno de mis hermanos que murió, dice, pero yo lo vi muy mal, lo vi que estaba triste. Entonces, tiempo después, ella vuelve otra vez a caer en este éxtasis y dialoga con su hermano. Y aquí el diálogo. Yo veo que estás triste, pero no por tus penas, que son tremendas, pero tú las recibes de buen agrado y feliz. Cuando estabas en este mundo, no quisiste escuchar cuanto te pedí y cuanto te aconsejé. Ahora deseas que yo te escuche. ¿Qué quieres de mí? A lo que su hermano le dijo, pido que hagas misas y comuniones y las ofrezcas por mí y por todas las almas que están junto conmigo. María Magdalena de Pazzi en ese momento pues dedicó sus oraciones, las misas, la comunión, pues por las culpas de pues el perdón de las culpas y sus pecados de su hermano. Pero ella, aparte de este momento, de esta visión con su hermano, vio también el purgatorio y en este purgatorio llegó a ver niños, sacerdotes y religiosas. Ella comentaba que a veces su estadía en este purgatorio era pues por segundos, pero había algunas que tenían
eternidades purgando todavía sus culpas, y eran las que más pedían ayuda. Ella sentía que de ese fuego abrasador salían las manos y le clamaban, le pedían que por favor la sacara. Entonces ella, pues sí, al ver esto que Dios le permitió, pues empezó a decirle a toda su comunidad y a toda la gente que conocía que se orara mucho por las almas del purgatorio, tanto de nuestros familiares, amigos, conocidos, así como de las personas que no tuviéramos trato o no supiéramos de ellas. Vámonos con otra. También ella es considerada doctora del purgatorio. Escribió de hecho un tratado acerca del purgatorio. Ella es Santa Catalina de Génova. Santa Catalina de Génova decía que el purgatorio es en donde se sufren unos tormentos tan crueles que ni el lenguaje puede expresar ni se puede entender su dimensión. Este cuadro que vemos en pantalla pues ejemplifica ese lugar que ella comentaba que era una especie de montaña en donde había miles, o sea, inmensidades de almas que no había ni un espacio, o sea, estaban, pues se ve feo, pero imagínense un concierto, por ejemplo, el Vive Latino, ¿no? Que no hay en donde sentarse, o sea, todos los chavos están ahí en un área, igual que en Avándaro y todos estos, en donde la gente estaba una detrás de otra, una cabeza detrás de otra. Santa Catalina de Génova así comentaba que era el purgatorio, o sea, todas las almas de estas personas estaban así, que no cabían, o sea, eran demasiadas y pedían ayuda. Y también ella veía que salían ángeles que llegaban a rescatarlos gracias a las oraciones de intercesión que generaban las demás personas. Vámonos con alguien que es considerado el santo patrono de las almas del purgatorio. Él es San Nicolás de Tolentino. San Nicolás de Tolentino tuvo una visión bastante fuerte, pero aparte nos empieza a abrir, al igual que Santa Catalina de Génova, al igual que Santa María Magdalena de Piazzi, nos empiezan a abrir el panorama, que todos, ninguno de nosotros estamos exentos realmente de pasar por el purgatorio. La cantidad de tiempo o momento que vamos a pasar en él, pues va a depender de nuestras culpas. Él nos habla de que un día se encontraba haciendo oración, un día sábado. Después de hacer oración, pues se sentía adormilado, intentó dormir, pero escuchó una voz que le decía: Nicolás, Nicolás, mírame, si todavía me reconoces. Yo soy tu hermano y compañero, Fray Peregrino. Hace largo tiempo que sufro de grandes penas en el purgatorio. Por eso te pido que ofrezcas la Santa Misa para poderme ver libre e ir al cielo. Terminando esto que le dice el hermano peregrino, Fray Peregrino, a Nicolás, Nicolás se sorprende, dice, o sea, ¿cómo uno de mis hermanos de los frailes está en el purgatorio? Cuando siente la mano de Fray Peregrino que lo toma y lo conduce hacia otro lugar. Le dice: ven conmigo y mira. El santo, San Nicolás de Tolentino, lo siguió y vio una llanura inmensa, cubierta de almas, entre torbellinos de purificadoras llamas, que le tendían las manos pidiéndole ayuda. Le gritaban: Nicolás, Nicolás, ayúdanos, sácanos de aquí. Entonces, a raíz de esta visión, él comenzó a fomentar esta gran devoción a las almas del purgatorio. Lo hacía en cada misa, lo hacía en cada catequesis, lo hacía con todos sus amigos, familiares, conocidos, para que todos se unieran en intercesión por las almas del purgatorio y las lograran sacar. Por eso es considerado el santo patrono de las almas del purgatorio. Entonces,
recordémoslo para que lo tengamos también como un santo intercesor por nosotros y por las almas de nuestros familiares y de todos aquellos que están en este purgatorio. A raíz de esa situación que él tuvo, de esa visión, ofreció 7 días de misas por las almas del purgatorio y obviamente por su hermano de comunidad, Fray Peregrino. Después de estos 7 días de misas, se le vuelve a aparecer el mismo fraile, ya resplandeciente y glorioso, y a su lado venía más gente, más almas, y le agradecieron por la eficacia de sus súplicas. En ese momento es en donde surge una tradición que se le llama el septenario a San Nicolás en favor de las almas del purgatorio. ¿En qué consiste? Pues en mandar a hacer 7 misas seguidas por estas almas, a raíz de la visión que tuvo San Nicolás de Tolentino, por eso considerado patrono de las almas del purgatorio. Ahora vámonos con alguien que, híjoles, de verdad, pues el mismo Dios lo ha dicho, ¿no? Ha sido la vidente a la que más aprecio le tuvo, porque le dio a conocer momentos que a nadie más le dio, ¿no? Le presentó, le dio, pues, tantas visiones de María Magdalena, de San José, del mismo Juan el Bautista, de la infancia de Jesús, de la infancia de Juan el Bautista y de todos ellos, ¿no? Cosas que no se conocían, gracias a ella las tenemos. Ella tiene una visión muy, muy impactante también, como todos estos videntes del purgatorio. Ella comenta que un día, haciendo oración, cae en éxtasis y vio a un sacerdote muy piadoso, pero que murió anoche. Así le dijo él, el sacerdote: ora por mí, porque apenas he muerto. Pero he pasado ya 3 horas en el purgatorio porque perdí el tiempo en hacer bromas en lugar de dedicarme a la salvar almas de mis feligreses. Entonces, en ese momento, Ana Catalina pues se espantó de ver cómo este sacerdote pedía esa ayuda. Y dice, bueno, si él debió permanecer tanto tiempo ahí en el purgatorio, ¿cuántas almas más no estarán sufriendo cosas peores? Entonces ella empezó a dedicar desde ese momento misas y oraciones para sacar a todas estas almas, que como las de este sacerdote, pues ella llegó a percibir, ¿no? Otra evidente también impresionante. Ella pues también quería ser de la congregación de los hermanos pasionistas. Por su enfermedad no pudo llegarlo a hacer, pero pues ella era una laica terciaria consagrada desde su laicado. Sin embargo, ella siempre vestía con la indumentaria de los pasionistas y de hecho la representan de esa forma, ¿no? Cuando ella en vida tenía visiones, en una de esas, cierto día se le aparece una hermana de comunidad pasionista llamada María Teresa. Cuando ella se entera de que la madre se le aparece y que había muerto, empieza a orar mucho por ella, mucho, mucho, mucho. Días después se le aparece el ángel de la guarda, precisamente de María Teresa, de la religiosa, y le dice: ¿quiere Jesús que sufra ella? Pero te damos a escoger. Si tú quieres salvar su alma del purgatorio, que ese dolor que ella va a padecer lo presentes tú. A lo que Gelma dijo, pues adelante. O sea, si por mí ella puede salvarse, puede expiar sus culpas a través de mí, pues adelante. Entonces ella
pues el dolor que tenía, sus enfermedades, todo lo dedicó por la salvación de la Madre María Teresa. Cierto día, después de estos acontecimientos, sintió que llegaban y le tocaban la espalda, y en ese momento voltea y ve precisamente a la Madre María Teresa. Y ella, la Madre Teresa, le dice: gracias, porque por tu ayuda he podido llegar a manos de Dios y Él me ha dicho que voy a ir al cielo. Acto seguido, el mismo Jesús le dijo: pronto ella estará en el cielo. Cuando Jesús le dice esto, ella ve que se aparece la Virgen María, acompañada del ángel de la guarda de la Madre María Teresa, y se la llevó caminando rumbo al cielo. Pero antes de ello, la Virgen le dijo: su purgatorio ha terminado. La madre voltea a ver a Gema y le da las gracias y se ve feliz. Entonces ella tuvo ese acercamiento con un alma del purgatorio que le pidió en persona que orara por ella. Y siendo una religiosa, imagínense si religiosos, sacerdotes, niños están en el purgatorio, pues cuanto más nosotros, ¿no? Pero bueno, vámonos con otro gran santo y gran hombre que padeció y sufrió mucho los estigmas de Cristo, San Pío de Pietrelcina. Hay un momento muy importante porque a él se le aparecieron en varias ocasiones almas purgantes. Un día, estando rezando el rosario, estaba medio adormilado cuando se despertó por ruidos que escuchó en el monasterio. En ese momento, cuando él abre la puerta, ve a un anciano. Este anciano pues se ve pues triste, se ve con las ropas viejas, sucias, y entonces él entiende que está sufriendo y le pregunta: ¿qué es lo que quieres? ¿Qué haces tú aquí? A lo que le contestó esta persona: yo morí aquí, quemado en este mismo convento, pero aún no he podido ir al cielo. Sin embargo, nadie me ha podido ayudar. El padre Pío pues se queda ese día con la pesadumbre de esta persona que se le aparece. Empieza a orar por él. En un momento él cree que a lo mejor pues se trató de una alucinación, algo que no era real. Le comenta a uno de los frailes, a uno de los padres que estaban en este monasterio, que se llama San Paulino, y le dice: oye, ¿sabes qué? Fíjate que vi a una persona así, en estas condiciones. El sacerdote, Fra Paulino, va y busca en los registros que se tienen en el monasterio y encuentran que efectivamente hubo un anciano que murió quemado, cuyo nombre era Mauro Pietro. Entonces en ese momento el padre Pío pues sabía por quién orar, y ahí es donde él comienza a pedir mucho más por él. Posteriormente él ve que vuelve a aparecer, pero ya limpio, con un rostro glorioso, y se da cuenta que su petición ha sido escuchada y esta alma pues ha podido llegar al cielo. Ahora vamos a hablar de María Sima. Bueno, buenas noches. Antes que nada, pues agradecerle a Aurora esta información que honestamente pues yo también desconocía, ya que escuchamos sobre la vida de los santos, pero hay muchos aspectos que no alcanzamos a conocer porque su vida, la vida que de muchos de ellos muy son muy vastas en cuanto a sus experiencias espirituales. Pero empecé a encontrar pues un común denominador que fue el sufrimiento, el tormento, que quisiera, antes de iniciar con la explicación de María Sima, quisiera retomar un numeral del Catecismo de la Iglesia Católica,
que creo nos puede dar como un mayor norte sobre el sufrimiento que se vive en el infierno y el sufrimiento que se vive en el purgatorio, que ciertamente no es lo mismo, pero vamos a ver qué es lo que pasa en el purgatorio, porque incluso hay una vidente que vamos a ver más adelante, en donde habla que no hay tormento. No sé, creo que habría que entender que no es un tormento igual que en el infierno, pero vamos aquí a tratar de aclarar un poco. En el numeral 1030 o 1030 del Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y ciertamente hay una etapa, es necesario vivir una etapa de purificación en donde sí se sufre, pero es distinta al castigo de los condenados, es decir, a los que ya están padeciendo en el infierno eternamente. Y bueno, creo que esto nos puede ayudar a acercarnos más a las realidades distintas que se viven, porque en el purgatorio es una realidad espiritual transitoria, si bien es cierto que el tiempo no existe, pero la cantidad de purificación o del sufrimiento necesario va a poder cubrirse en algún momento, no así en el infierno, ¿verdad? Bueno, María Sima tiene un libro muy padre que se llama, no es el que viene ahí, bueno, no lo conocía de hecho, Las almas del purgatorio me han dicho, o posiblemente sea el mismo, realmente no lo sé, pero el libro que yo leí, que conozco, se llama Ayúdenos a salir de aquí. Es un libro donde ella narra sus experiencias en una entrevista que le hace un periodista austriaco, y en donde habla los mensajes, las visitas y ese contacto frecuente que ella tiene con las almas del purgatorio a partir de los 25 años, cuando ella tenía 25 años. Ella nace en 1905 y en 1940 empieza a tener ese tipo de experiencias místicas. Actualmente pues, ha fallecido ya en el 2006, sin embargo ella está en un proceso de estudio, bueno, su vida está en un proceso de estudio para poder dilucidar mejor esas experiencias místicas que ha tenido, pero habla mucho sobre la manera en la que ella sin querer, sin buscarlo, empezó a tener estas visitas de las almas del purgatorio en diferentes momentos. Ella no tenía, digamos, una fecha o un día específico para poder recibirlas, sino que había veces en que simplemente la visitaban 3 veces por semana o en fechas especiales como el 2 de noviembre o el Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Tenía más visitas que cualquier otra época del año. Pero pues fíjense amigos que pues su vida ha sido, o su vida fue, mejor dicho, su vida fue pues muy común en cuanto a las experiencias de otras religiosas, ella sin ser religiosa, porque a pesar de que desde chica estaba convencida de que ella quería ser religiosa y poder dedicarse a la oración en tiempo completo, pues sus enfermedades empezaron a jugarle una mala partida y fue rechazada de 2 conventos de las religiosas del Sagrado Corazón de Jesús y de un convento dominico, porque su enfermedad era muy frágil, ¿no? Su salud era muy frágil. Entonces ella empezó a sentirse un tanto decepcionada
pero confiando en los planes que Dios tenía para ella, pues empezó a abrirse a la voluntad de Dios y pues empezó a recibir este don o este regalo de empezar a tener estas experiencias místicas y de esa manera pues también fomentar la oración a estas almas necesitadas, porque ella les llama almas pobres porque ya no pueden hacer nada por ellas mismas, sino que necesitan, dependen totalmente de las oraciones de los vivos, es decir, de nosotros, para que ellas puedan continuar su proceso de limpieza espiritual. Incluso ella comenta que cuando es invitada a dar pláticas o conferencias sobre este tema, las personas, los sacerdotes que más la aceptaban y que la tomaban en serio eran los que tenían ya una edad más o menos avanzada, al contrario de los sacerdotes jóvenes que pues no la tomaban así como que muy en serio y pues daban mucho, ¿no?, de la existencia del purgatorio. Y platicando con Aurora hace unos minutos antes de iniciar, pues también nos preguntábamos por qué es tan poco conocido este tema entre pues la enseñanza este, catequética y doctrinal de la iglesia de manera formal. Estoy hablando de algunos grupos o de sacerdotes que en su homilía con sus oraciones frecuentes pues también nos den a conocer esta realidad y esta necesidad que están teniendo las almas que aún no han podido gozar en la con la gozar de la gloria de Dios, sino que casi pues pensamos que de una forma un tanto equivocada pues se habla y con la intención de darle consuelo a los familiares de una persona fallecida, pues se le dice que ya está en el cielo, pues lógicamente pensando en que no sufra más, pero creo que podríamos tener un mayor provecho para estas almas que se fomentara la oración frecuente, los ayunos, los sacrificios en general. Y bueno, pues por último, quisiera nada más respecto a María Sima leer 4 rengloncitos sobre un tema sobre las familias. Cuando este periodista llamado Nicky Els en su entrevista le pregunta ¿cuántos saben de sus familias? Refiriéndose a las almas purgantes. Ella contesta: diría que casi todo, nos ven todo el tiempo, escuchan cada palabra que decimos de ellas y conocen nuestros sufrimientos, pero no conocen nuestros pensamientos. Están en sus velorios y saben quiénes están presentes para orar por ellos y quiénes están ahí solo para ser vistos por los demás. Pues, creo que es revelador y la próxima vez que vayan a un velorio o que sepan de algún difunto, pues estemos más conscientes de que ellos también están pues conociendo lo que estamos viviendo. Heréndira Duarte es otra vidente, estamos hablando de laicos, o de laicas, perdón, y bueno, creo que también es útil y es interesante, por supuesto, pero también es útil y yo creo que también reconfortante pues saber que hay otras personas que han tenido estas experiencias del purgatorio y que por lo tanto pues nosotros tampoco podemos estar ajenos a este tema, ¿no? Heréndira es una de las líderes católicas que integran el grupo CISNE, el Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era, aquí en México. Y bueno, ella actualmente tiene un programa dedicado a la familia, a mejorar pues la vida espiritual de la familia y también las relaciones entre sus miembros. Se llama Mejor Familia con Jesús, José y María, todos los miércoles a las 10 de la mañana, más o menos. Y bueno, nosotros empezamos a conocer a estos hermanos, los hermanos Duarte, donde pues Jaime es el que ha iniciado ese apostolado,
a raíz también de sus programas semanales y de una conferencia que nos brindaron aquí en nuestra parroquia, que finalmente originalmente iba a ser sobre milagros eucarísticos. Bueno, sucedieron algunos contratiempos y terminamos recibiendo el testimonio de viva voz de Heréndira Duarte sobre el purgatorio, o lo que pues todo parece indicar que es el purgatorio, por lo que les voy a comentar. Ella eh, estuvo hospitalizada en el 2019, me parece que en abril, y bueno, en su convalecencia pues rezaba la coronilla de la Divina Misericordia, la Bueno, oración. ella la operaron de la tiroides. Y era una operación muy riesgosa que le tuvieron que retirar la glándula para evitar un problema mayor y se vio muy mal gravemente en el hospital. Gracias, no sabía de qué la habían operado, pero bueno, ya aquí ya nos informaron. Y pues igualmente, sin que ella pudiera buscar esta visión o esta experiencia, pues rezaba la coronilla a la Divina Misericordia de una forma pues habitual, y empezó a darse cuenta que ocasionaba un bien. Bueno, ella intuía que era un bien porque cada vez que lo hacía había una movilidad de los doctores para poder atender a un paciente. Algunos, la mayoría se mejoraban, pero hubo uno que no lo hizo. Después de ella rezar su coronilla, se da cuenta de que uno de los enfermos que tenía de vecinos pues fallece, pero ella, Heréndira, intuyó un mensaje, o recibió un mensaje que no lo puedo explicar de una forma con palabras, o de una forma muy entendible, pero recibió el mensaje de esta persona fallecida, agradeciéndole porque haya rezado por su alma, por su descanso, para que pudiera morir en paz. Después de esto, él empieza a tener una experiencia en donde pues entra a un espacio, a una realidad desconocida, en donde no existía el tiempo y en donde veía un vacío, como que se hallaba dentro de un vacío donde dominaba el abandono, la indiferencia, el desconsuelo, en donde todo era gris, en donde no había propiamente dolor, pero tampoco había paz. Es decir, estaba como entre el sufrimiento y el gozo, pero con una sensación de eternidad al mismo tiempo, con una sensación de eternidad. eh, Aunque bueno, bien sabemos que el purgatorio es una etapa transitoria, pero el padecimiento que ella pudo intuir hacía que no se le viera fin, ¿verdad? En donde no se pudiera soportar, porque finalmente no se sufría propiamente con un dolor así tan como podría ser, digamos, en el infierno o en los estratos bajos del purgatorio, porque de eso también habla María Sima, sus diferentes niveles dentro del mismo purgatorio, pero tampoco había un momento en el que pudiera aliviarse esa sensación de vacío y abandono. Es decir, ella comenta que estaba como en la nada, como si estuviera suspendida, en donde ella sentía que nadie le podía ayudar a salir de ahí, y eso le causaba también mucha angustia, donde no sabía, o sea, como que no había una noción del tiempo. Y cuando despierta,
que esto lo experimentó cuando se durmió, se recostó en un momento antes de tomarse sus medicinas. Cuando despierta, ve que el reloj marcaba 2 minutos después y ella comenta que sintió que fácil había sido como 2 días, es decir, una etapa mucho más amplia de lo que fue en realidad. Tiene un segundo momento, una segunda visión, y es ahí en donde ya empieza a ver personas que se están retorciendo y además ve muchas almas incontables de todas las edades. Ella de alguna forma, aunque no tenían cuerpo, podía darse cuenta de que eran almas de personas fallecidas de diferentes edades. Y esto me lleva a comentarles que pues aquí estamos viendo la manera de poder compartirles una forma sistemática para poder ayudar a estas almas del purgatorio a salir de ese sufrimiento, de ese vacío, aprovechando este año de San José, en donde podemos ganar una indulgencia diaria, pero ya se los iremos compartiendo en los próximos días. Por último, no. Bueno, la foto que vemos aquí es de María de Himalaya. Es una mujer que fue enfermera, es española y fue enfermera. Ayudaba también a hacer abortos en España, pero tuvo una conversión que la llevó a defender la vida y ahora se dedica también a hacer diferentes conferencias en todo el mundo. Pero bueno, esta última vidente que les vamos a compartir, pero bueno, no encontramos su foto. Se llama Anne, es una vidente irlandesa, o no, también se le puede llamar Ana, pero es una vidente irlandesa que empezó a tener también unas visiones del purgatorio. Es muy reciente, tendrá unos 4 o 5 años. Bueno, no miento, en el 2003, perdón. En el 2003 fue cuando empezó a tener un acompañamiento espiritual del padre Darragh, obispo de O'Reilly, diócesis de Kilworth en Irlanda. Estos regalos que le empezó a dar Dios a esta vidente, pues empezaron a tener una fruto para que pudiera darse un movimiento que se llama Dirección para Nuestros Tiempos. Es un apostolado dirigido por encabezado por este sacerdote Darragh y por la vidente Ana. Bueno, pues ella comenta su visión del purgatorio es un tanto diferente a lo que hemos estado platicando ahorita. Básicamente lo que ella dice es que en el purgatorio no hay sufrimiento y no hay tormento. Esto al principio me hacía un poquito de ruido porque, bueno, todo el tiempo nos han enseñado, hemos conocido que sí hay un tipo de sufrimiento y sí hay un tormento, y como lo vimos aquí en el catecismo, pero yo interpreto, y eso ya es una cuestión personal, que no es el mismo que se vive en el infierno. El punto es que ella se centra en el aspecto de que el purgatorio es una realidad en donde se vive sobre todo la esperanza. Ajá. La esperanza de que en algún momento se va a poder encontrar esta alma o estas almas con Dios. Es decir, no es una cuestión definitiva, pero también hay como una especie de vergüenza por encontrarse o por toparse con Jesucristo, con María, y vivir en el cielo aún estando impuros. María Sima también lo llega a comentar, este punto de que las personas que siguen estando impuras espiritualmente deciden
por ellas mismas, posiblemente Dios lo permita, deciden quedarse ahí porque se sienten indignos, ¿no? De vivir el cielo o vivir la gloria del cielo, aún estando imperfectos en su pureza espiritual. Y bueno, los programas, hay una serie de programas del canal Ver y Creer, dirigido por Roberto Farril, en donde habla más a detalle sobre sus experiencias y para poder entenderlo mejor, ella aparece en un bosque en donde se encuentra con diferentes personas viviendo una soledad, una tristeza, que son estas almas que todavía no hay, todavía no tienen a otras personas vivas que recen por ellas, y por lo tanto están como vagando, ¿no?, en el bosque hasta que pues pudieran encontrar ese consuelo. Y incluso ocasionalmente la Virgen María llega al purgatorio, y bueno, eso es lo que ve ella. Llega al purgatorio a darles consuelo a estas almas, pero las almas no se dan cuenta de la presencia de la Virgen María. Cuando ya terminan de purificarse, cuando las personas ya terminan este proceso de limpieza, entonces la Virgen María les acompaña a pasar a elevarse para poder entrar ya definitivamente al cielo. Y entonces, bueno, aquí se habla de que no hay un riesgo de que te condenes, es decir, de ahí viene como que el consuelo, ¿no?, y la serenidad, una cierta serenidad de la que se habla, de la que habla Ana, porque aquí ya no hay riesgo de condenación, es decir, ya el purgatorio es como una parte del cielo o una parte preparatoria para poder entrar al cielo, y pues eso ya les da pues una seguridad. Pues sí, ya nada más para ir cerrando, la oración que tenemos en estos momentos en pantalla fue dada por el mismo Jesús a Santa Gertrudis. Antes de morir esta santa, el demonio llegó a molestarla porque sabía que Santa Gertrudis oraba mucho por las almas del purgatorio. Entonces llegó a molestarla y le dijo que había sido un desperdicio el que ella haya intercedido por las almas del purgatorio. Dice, por eso tú te vas a ir al purgatorio por eternidades. El demonio creyó que con esto a Santa Gertrudis la iba a amedrentar. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que ella, fiel, dijo, pues si tengo que pasar en el purgatorio el tiempo que sea necesario a cambio de que yo ayudara a estas almas a salir, no importa. En ese momento apareció Jesús, que mandó a sus ángeles y a varias almas que habían sido rescatadas por ella, y alejó a Satanás y sacó de ahí a Santa Gertrudis y la llevó directo al cielo, diciéndole que a cambio de interceder por los demás, ella había sido extraída de ese lugar. Esta oración, el mismo Jesús le dijo que si se rezaba con mucha devoción, podía ayudar a sacar 1000 almas del purgatorio. Entonces, para que la tengamos en cuenta. Y hablando de eso, a las indulgencias plenarias que se ofrecen por un difunto, para que nosotros podamos pedir porque estos nuestros seres queridos o cualquier alma que se encuentra en este estado de purificación, pedir por ellos para que pronto salgan de ese lugar, es necesario que pues nos confesemos, asistamos a misa, comulguemos y hagamos oraciones por las intenciones del Santo Papa. También hay algo que hoy descubrí, por lo menos para mí es algo nuevo. Yo ignoraba, no sé ustedes, que hay un museo de las almas del purgatorio, precisamente en Roma, cerca del Vaticano.
Este, este museo se encuentra dentro de la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio. En este lugar se encuentran 15 testimonios, como son objetos, libros, vestimentas, que prueban las visitas de las almas a los seres queridos. La historia de este museo viene a raíz de un suceso lo que le acontece a un padre francés, un sacerdote francés, que se llama Vittore Jouet en el año de 1897. Precisamente una capilla de esta parroquia del Sagrado Corazón del Sufragio se incendia y en ese momento se ve un rostro humano que sale de este fuego y se queda plasmado en uno de los muros. A eso él entiende que esa alma del purgatorio fue la que quedó plasmada ahí y ese fuego pues era ese fuego que se encuentra purificando. A raíz de esta situación se dedicó a buscar, tanto por Italia como por toda Europa, todas aquellas cosas que tuvieran relación con visitas de las almas del purgatorio. Él encontró alrededor de 280 testimonios entre ropa, cuadernos, libros, algunos cuadros donde encontraban estas pruebas. Después fueron descartando algunas, pero de todas estas 280 pues se encontraron 19 que realmente son impactantes. Entre una de ellas pues se encuentran el que a un sacerdote se le aparece una feligrés de él que tenía poco tiempo, que acababa de morir, y él se encontraba leyendo un libro y siente que la mano de esa persona toca el libro, pero lo traspasa, o sea, quema el libro. Él, pensando que había sido a lo mejor una alucinación o una situación extraña, al siguiente día revisa su libro y efectivamente la mano llena de fuego atravesó totalmente un libro de cerca de 200, 300 páginas. Y este libro pues se encuentra en el Museo de las Almas del Purgatorio. O sea, para que veamos que es cierto, que estas almas visitan, que estas almas necesitan de nuestra ayuda para poder salir de donde están. Entonces, pues tomémoslo muy en cuenta. De verdad, crecemos por ellos, porque ninguno, como hemos estado viendo esta noche, en cada uno de los videntes, ninguno de nosotros estamos exento de pasar. No recuerdo ahorita quién dijo que al Padre Pío lo había visto en el purgatorio. Unos instantes, pero lo llegó a ver. María Sima, de hecho. Un alma del purgatorio le comunicó eso. Ajá, entonces, imagínense, si él es un santo y pasó por ahí, o como ya vimos en el caso de uno de los sacerdotes que dijo que pues se la pasó haciendo muchas bromas en lugar de preocuparse por su feligresía, pues fue llevado al purgatorio durante 3 horas, ¿no? Entonces, sí es importante que oremos por los demás, que intercedamos por estas almas del purgatorio. Y tenemos muy en cuenta esta oración que le entregaron a Santa Gertrudis, el mismo Jesucristo, para que podamos sacar a 1000 almas al orar por ellas. Y esta oración dice así: Oh Padre eterno, os ofrezco la más preciosa sangre de vuestro divino Hijo Jesús, unido a las misas celebradas hoy alrededor del mundo por todas las santas almas del purgatorio. Amén. Entonces, con esta oración que acabamos de hacer cada uno de nosotros, pues sacamos bastantes almas del purgatorio. Y recordemos también que la Virgen, dentro de las promesas que dio del Santo Rosario, fue sacar almas del purgatorio. Ajá, y bueno, y hay infinidad de videntes que, como les comentábamos, pues es imposible tomarlos todos en un instante, ¿no? Pero sacamos los testimonios que a nuestro parecer fueron de los más importantes, que nos muestran este estado, este lugar en donde nuestras almas se purifican. Pero no olvidemos que siempre con esa esperanza de que vamos a llegar al cielo, ¿no? Sí, solo un punto más. Hay un sacerdote, un sacerdote argentino, se llama José Luis Pibe. Tiene un libro muy bueno que se llama, bueno, no recuerdo su nombre, pero es sobre sobre la nueva era, y hay un momento en el que dice que
que uno de los más grandes males de hoy en día es el sentimentalismo. Es decir, en este caso, hablando de las almas del purgatorio, las personas fallecidas, créanme que es más útil para ellos y para nosotros, ¿verdad? Para que también alivie nuestro dolor de la pérdida de un familiar, de un amigo, y sobre todo para la persona, para el alma de la persona que ha fallecido, que pues no tenemos la seguridad de que ya está en el cielo, y lo más seguro es que no, porque pues, vivimos tantos santos que entregaron su vida a Dios y por algunas cosas aún tuvieron que pasar por por esa por esa realidad del purgatorio. Bueno, pues imagínense los que pues andamos como que por la vida un poco distraídos, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando alguien fallece, un amigo, un familiar, pues sí es doloroso, por supuesto, su pérdida, eh, el no poder volverlo a ver, creo que es algo que nos va a doler mucho, no poder convivir con el papá, el primo, el amigo, etcétera. Pero pues no caigamos en el sentimentalismo, es decir, que pensando que por llorar y llorar solamente y andar tristeando por la vida, eso les va a ayudar y nos va a ayudar a nosotros. Más bien, pues conozcamos más nuestra fe, pongámonos a trabajar también, hagamos un plan de oraciones para que a través de la ayuda de Jesucristo, de la Virgen María y de la oración que hagamos, la oración frecuente, pues ofrezcamos la purificación de esta alma y al mismo tiempo que nos dé la paz. Ajá. Entonces, uh, el sentimentalismo pues es muy común y es muy lógico que lo vivamos, pero no quedemos atrapados ahí. O sea, salgamos hacia ese cauce que pueda ayudarle a las almas, que pueda ayudarnos a nosotros y pues pongámonos en acción. ¿No? O sea, no vivamos la tristeza de forma inmóvil. Sí, de hecho ahorita hablando de lo que estaba mencionando Ale, me vino a la mente San Gregorio Magno, que también él en algún momento comenta que un miembro de su comunidad pertenecía a una orden mendicante, pues se le apareció y le dijo que estaba en el purgatorio. Y él le dijo, ¿pero por qué estás en el purgatorio? Y le dijo, bueno, porque yo recibí una moneda. Y recordemos que en las órdenes mendicantes hacen voto de pobreza. Entonces él dijo, no, pues ¿qué puedo hacer por ti? Y él le dijo, pues haz misas por mí, ofrece tus misas por mí. San Gregorio Magno pues hizo 30 misas, mandó a oficiar 30 misas por el alma de esta persona, de este sacerdote, así como por todas las almas del purgatorio. Y de ahí es donde viene también la costumbre de dedicar misas gregorianas, que normalmente son en latín, para durante 30 días. Entonces, pues ya nada más vamos cerrando, agradeciéndoles a las personas que han estado con nosotros. Bueno, también Eric desde Salvatierra, Guanajuato, sí, ¿verdad? Nos pide oración por su tía Margarita García y por el fin de los abortos. Y bueno, nos agradece, que le parece muy interesante, gracias. También tu labor es muy aleccionadora, también es un predicador católico. También por un hermano sacerdote nos comenta. Y bueno, vamos a saludar a todos. Gabriela Sánchez, que estuvo con nosotros, Eric, Irma Rosales Lubiano, Eulogio Palma, Josefina Polanco, Zoela Iterra, Georgina de Fátima Canales, Blanca Ruth Bermúdez. A todos ellos pues les agradecemos el que hayan estado con nosotros en este tema que de verdad es muy importante, porque sí, como dijo Ale, todos decimos cuando la gente muere, ya está en el cielo, pero realmente no sabemos. No sabemos porque ninguno de nosotros pues estamos exentos de ello, ¿no? Y no lo decimos nosotros, sino los videntes, los que han estado en ese lugar, en ese estado, en ese limbo, como muchos le llaman,
pues hay que orar mucho por ellas, por estas almas. Y ellas son tan agradecidas que también nos ayudan a nosotros. Hay una anécdota que va ligada con la siguiente diapositiva, precisamente de que los vamos a invitar a una conferencia, nada más que esta sí es presencial. Estamos viendo la oportunidad de que sea también en línea para las personas que viven en otros estados, pero bueno, vamos a platicar un poquito precisamente de Roberto Farril. Él comenta que él es muy devoto de las ánimas del purgatorio y él hacía constantemente oración. Un día se va de vacaciones, deja su casa pues sola, cerrada obviamente y todo, y días después se encuentra con que la puerta de su casa está abierta. Él se sorprende porque dice, no, pues ya me robaron y ya me dejaron en la calle, ¿no? Cuando entra, pues ve que sí la chapa estaba forzada, pero encuentra todas sus pertenencias tal como las dejó. Y ahí viene esta devoción a las almas del purgatorio. Un vecino le comenta, oiga, señor Roberto, ¿qué cree? Que el otro día en la noche vimos unas personas que andaban merodeando su casa. Dice, yo creo que querían robar. Dice, pero lo más impresionante fue que adentro de su casa usted dejó como guardias de seguridad. Y le dice Roberto, no dejé ninguna persona en mi casa. Sí, dice, había mucha gente adentro de su casa. Entonces Roberto considera que fue un milagro pues de Dios a través de las almas del purgatorio, las que cuidaron su casa. Y así como ese, tenemos 2, 3 testimonios de amigos de comunidad, de hermanitos de comunidad, que nos comentan de eso, ¿no? Alguien comenta que un día lo iban a asaltar y las personas que lo iban a hacer retrocedieron y gente que vio el acontecimiento, pues les decían es que ustedes venían acompañados por mucha gente cuando nada más iban solos, ¿no? Entonces, para que nos acordemos por todas esas almas de las personas que están en el purgatorio. Muchos videntes dicen que hay algunas que tienen eternidades ahí, ¿no? Que tal vez, como Ale comentó, muchas de ellas se sienten indignas de llegar al cielo y por eso se quedan ahí, pero bueno, solo Dios sabe por qué. Y bueno, vamos a ligarlo ahora sí con esta invitación, sobre todo es para las personas que están en la Ciudad de México. Esta será una conferencia presencial precisamente con Roberto Farril y se llama el Año Santo de San José. Recordemos que el Papa Francisco determinó desde el 8 de diciembre del año pasado hasta el 8 de diciembre de este año como el año de San José. Y precisamente Roberto Farril pues nos va a hacer el gran honor de hablarnos sobre este gran santo del cual pues no conocemos mucho, ¿no? Y de hecho es nuestro padrino para la gente que ya nos ha seguido y si no para la gente que nos está siguiendo, nos está escuchando por primera vez. Él es nuestro padrino indirectamente de cofradía. Nosotros formamos parte de la comunidad josefina al momento de ser pues partes de la cofradía de San José. Gracias a una conferencia dada por Roberto, pues inspiró a nuestro sacerdote y a la vez él nos llevó a otro sacerdote que se volvió nuestro capellán de los misioneros josefinos. Pues, por cierto, saludos al padre Miguel Ángel Aguilar Manríquez. Y bueno, esta conferencia será el 19 de marzo, precisamente el día de San José, a las 8 de la noche. Es la parroquia de Inmaculada Concepción, se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco, en la calle de Palestina. Ajá, entonces muy cerca del patio Clavería y del bosque de la China, así le llaman. Entonces para la gente que está aquí en la Ciudad de México, pues adelante, pues contáctenos. La verdad va a haber poquita gente. El aforo es bastante grande, el foro es muy grande, pero precisamente por esta situación que está ocurriendo pues en el mundo entero, no va a haber tanta entrada, solo vamos a tener el 30% Sí, de el treinta aforo. por ciento es de la capacidad de esta parroquia. Bueno, es una sección
más amplia que está atrás de la nave principal. Por lo tanto está muy ventilada, está más espaciada y, y además pues por supuesto que vamos a seguir pues todas las medidas oficiales de seguridad para que la gente pues pueda estar ahí segura. Y pues, eso sí, pues si tienen algún síntoma, ¿verdad? Pues les pedimos pues mejor que lo busquen la grabación en redes sociales. Pero pues las que decidan irse, pues sí vamos a aplicarles pues todas las medidas oficiales de sanitización para que pues podamos estar en esta conferencia. Pues a las 7 va a haber misa para los que gusten llegar antes, por supuesto, desde las 7 de la noche, y terminando pues va a ser la conferencia. Y pues sí, la recomendación es que se contacten con nosotros, ya sea vía mensaje o en el WhatsApp. Ese es mi WhatsApp. Yo soy Aurora. El número es 55 15 02 62 31. Para los que les interese pues registrarse e ir a esta gran conferencia, la verdad. Sí, Eric, precisamente estamos viendo la posibilidad de que sea transmitida en línea, en vivo. Estamos ahí finiquitando algunas cosas con Roberto. Él pide que sea presencial porque sí es un tema, todos los temas que él trata son muy buenos, la forma en que lo da son muy buenos, pero vamos a ver esa posibilidad porque sabemos que hay mucha gente que vive en otro estado, en otro país, que pues va a estar ávido de verlo, ¿no? Entonces pues vamos a ver esa posibilidad de transmitirlo en vivo y pues si es así, pues estén al pendientes. A lo mejor lo vamos a hacer de sorpresa el día 19 de marzo a las 8 de la noche. Si ustedes ven que estamos transmitiendo en vivo, pues quiere decir que está esta conferencia en vivo el 19. Y posteriormente en nuestro canal de YouTube pues la subiremos grabada y por ahí les encargamos. Búsquenos como Cineforo Católico en YouTube, suscríbanse y pues ahí tenemos mucho material de los que hacemos, de lo que hemos trabajado, pero no lo transmitimos todavía en vivo porque nos piden 1000 suscriptores. Sin embargo, lo que estaban ustedes viendo ahorita lo pasamos al siguiente día. Sí, Eric, mi número es 55 15 02 62 31. Entonces ahí, si quieren contactarme y demás, pues adelante. Igualmente, si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, algo que quieran, o algún tema que quieran que tratemos, pues adelante. Este grupo es para que todos nos retroalimentemos y pues adelante, estamos en la plena disposición de poderlos ayudar. También si es alguna cuestión a lo mejor emocional, que ahorita todo el mundo andamos acelerados, deprimidos y demás, y quieren o buscan a alguien que los escuche, pues adelante, si tenemos tiempo. En este caso pues yo, pues con todo gusto pues me pongo a su disposición. Todos necesitamos alguna vez que nos escuchen. Sí, ahí escríbanos, mándenos un inbox, ¿no? Para hacerlo así un poquito más privado y así que platiquemos, o nos echen una llamada, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Ahí nos saludamos y nos desahogamos. Ajá, y bueno, también nos faltaba saludar a Ruth Plasencia. Bueno, te vuelvo a repetir mi número, o le vuelvo a repetir mi número: 55 15 02 62 31. Igualmente, si tienen alguna amistad aquí en la Ciudad de México que crean que puede estar interesada en la conferencia, pues compártanle la información, igualmente que se contacten con nosotros. Y pues no se lo pueden perder, de verdad. El señor O'Farrill es un amigo de casa. Ya con nosotros es como la quinta conferencia, ¿no? Pero bueno. Entonces, ya cerrando, acuérdense, oremos mucho por las almas del purgatorio. Pidamos intercesión a Dios y a la Virgen María para que estas personas que están ahí pues logren pronto llegar al cielo y gozar de la gloria de Dios. Y vamos a hacer nuestras oraciones finales.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, más espíritus malignos que vagan por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Y nos despedimos también de nuestra Virgen. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo me dejes, y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Y bueno, todo para Dios, gracias. Y por último, pues les vamos a dejar un fragmento que se llama Himno a San José, aprovechando que estamos en el Año Santo y en el mes de San José.